Así que primeramente Dios, le damos las gracias a Dios que nos permite estar aquí una vez más, un lunes más de enseñanza. Hoy continuamos con este módulo de maldiciones generacionales y vamos ya en la lección 5. Nos falta quizá un par de lecciones y el tema de hoy es cómo romper con las maldiciones generacionales. Hemos aprendido acerca de qué son maldiciones generacionales, de dónde vienen, cómo yo puedo identificarlas, pero ahora vamos a aprender cómo podemos romper y cómo podemos ser verdaderamente libres. Así que los dejo con su profesor. Sí, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, pues nosotros vamos a comenzar a continuar con esta enseñanza. Eh, Como decía Maggie, no sé si nos parte una o dos clases más para que ya terminemos con este módulo y espero que este módulo lo estudien bien. Nosotros tenemos que poner por acción todas las 9 clases de sanidad interior para poder continuar con las maldiciones generacionales. De otra manera no va a funcionar, porque si no han roto con todas las ataduras, ya llegan a la iniquidad y cómo van a romper con las maldiciones. Si no han terminado con una cosa, no pueden terminar continuar con la otra, ¿verdad? Y es necesario que trabajemos hasta que entreguemos todo, todo. Acuérdense, nosotros tenemos que hacer nuestro árbol genealógico desde bisabuelo, abuelo, papá, mamá del lado materno y luego del lado paterno, y recordar si alguna vez nuestros papás nos contaron el problema que tenían abuelito, abuelita, bisabuelito, bisabuelito, así nunca volvemos a lo mismo de que muchas veces no los conocimos. Pero sí se puede escuchar el rumor, ¿verdad? El run run, en la plática de que, ay, no era tremendo el abuelo, era bien mujeriego. Bueno, pues vamos a renunciar con la impureza sexual. No, pero es que la abuela era, pues, bien chismosita, muy, conflictiva. Bueno, pues vamos a renunciar a todo espíritu de murmuraciones, chismes, pleitos, contiendas, disensiones, divisiones. Ahora, si se enteraron por ahí que eran alcohólicos, bueno, pues voy a romper con el alcoholismo. Si se enteraron que era gente muy pobre, pues a romper con la maldición de la pobreza. Si tenían mucho dinero y lo saquearon, pues vamos a romper con el espíritu de robo y saqueo, y así sucesivamente. Conforme nos vayamos nosotros informando de nuestros ancestros, podemos ir rompiendo, que siempre estaban enfermos, qué enfermedad siempre tenían. O sea, ¿cuál era la enfermedad que ellos tenían? ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a romper con todo esto y cortar con todo esto. ¿Por qué? Porque yo creo que ya llegó la hora en cuanto a que nosotros ya estamos aprendiendo de dónde viene la raíz de nuestros problemas. Para que no estemos pensando, pues así, pues eso tenía mi mamá, pues estoy heredándolo. No, ¿por qué voy a heredarlo? Lo heredé porque yo no tenía a Cristo, pero Cristo ya hizo todo en la cruz. Entonces, si Cristo ya lo pagó, ¿por qué voy a seguir yo con las maldiciones si Jesús ya pagó todo? Entonces, vamos a romper ya con toda esta cadena, con toda esa atadura y con toda esa ligadura para ponerle fin a nuestra vida. ¿Sí? Entonces, por eso ahorita vamos a hablar, a ver los pasos a seguir de cómo romper con una maldición, ¿verdad? ¿Y para qué? Pues para que ya empecemos a trabajar. Aquí se trata de trabajar haciendo efectiva la obra redentora de Cristo. O sea, no voy a romper maldiciones en mi nombre, porque yo no tengo la autoridad ni el poder, pero yo voy a romper las maldiciones todo en el nombre de Jesús, apelando a la obra redentora de Cristo. Lo que Jesús hizo en la cruz fue anular el acta de los decretos que había en contra nuestra, que no será contraria, y la quita del medio y la clava en la cruz. Toda la maldad, ¿verdad? Todo lo que heredamos. Así que por eso es tan importante. Y bueno, para entender las maldiciones vamos a darnos
cuenta que nosotros estamos lidiando con esas fuerzas poderosas que no podemos ver, sino que las palpamos y las vivimos, pero no las vemos, ¿verdad? En nuestros sentidos no podemos ver, nuestros sentidos humanos no podemos ni ver ni entender. ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué siempre estoy enferma de cierta enfermedad que yo veo que mis hermanos, mis primos, mi mamá, mi papá y ahora mis hijos están pasando por lo mismo, ¿verdad? Así que eso es lo que nosotros tenemos que estar rompiendo, ¿verdad? Así que en la vida cristiana las maldiciones generacionales pueden, continuamos, hija, las maldiciones generacionales pueden ser específicamente perjudiciales. ¿Por qué? Porque impiden el crecimiento espiritual y la libertad en Cristo Jesús. O sea, si yo estoy con serios problemas emocionales, pues me cuesta trabajo hasta la incredulidad, la falta de fe, la duda, la incertidumbre que yo heredé, o la depresión, el desánimo, el desaliento que yo heredé, pues me cuesta trabajo relacionarme con Cristo o con Dios, ¿verdad? Pero nosotros debemos de recordar que los que ya estamos en Cristo Jesús, que Dios puede romper las maldiciones generacionales, traer libertad y sanidad interior a aquellos que buscan su ayuda, pero todo en el nombre de Cristo, porque Él es el que ya hizo todo en la cruz. Por eso somos libres, por eso podemos ser libres, ¿sí? Pero necesitamos saber de qué voy a ser libre y cómo voy a ser libre. Y cuando yo hago mi árbol genealógico, ahí es donde veo de qué voy a ser libre. O sea, cuál es el área que yo necesito, pues, liberarme, ¿no? Entonces, por eso es importante, primeramente, hacer tu árbol genealógico del lado de materno y del lado paterno. ¿Para qué? Para empezar a romper con todo eso. Y nosotros los creyentes necesitamos comprender el principio espiritual de la causa y el efecto, como ya estuvimos viendo en sanidad interior, y que era la iniquidad, y cómo se llamaba cada iniquidad, y por cómo renunciar a la iniquidad, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que estar conscientes que si no hubiera muerto Cristo en la cruz del Calvario y hubiera derramado toda su sangre, y si no hubiera resucitado, no tendríamos esperanza para ser libres, verdaderamente libres. Pero cuando nosotros comprendemos esta verdad que es real, que Cristo ya hizo todo. Por eso el diablo no le gusta que nosotros leamos la Biblia, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad les hará libres, y eso no lo quiere el diablo, porque nos quiere tener engañados toda la vida como así nos tuvo por generaciones. Pero ahora que ya estamos conociendo la manera de ser libres y que nos estamos dando cuenta, ay, eso era una maldición, ay, eso era un pacto, ay, eso era una iniquidad, ay, esta era una atadura, no eran algo que yo heredé y que pues así nacimos y así somos todos. Los moralitos así somos. No, es algo que yo traigo de generación en generación, pero que ya estando en Cristo Jesús me puedo ser libre. Y Jesucristo lo dijo en Juan 8, 32, 36. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y le respondieron ellos, porque estaba hablando con los judíos. Y le dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo le libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, ¿por qué estaba explicándole esto a los judíos? Porque ellos no creían, ellos decían, somos hijos de Abraham, todavía no moría Cristo, ¿verdad? Pero ellos se basaban a la promesa de Abraham y ellos decían, no, ¿qué le pasa a este? Nosotros no tenemos pecado.
somos hijos de Abraham y tenemos la herencia de Abraham, ¿no? Entonces Jesús les estaba hablando a los judíos que estaban escuchándolo, que iban a escuchar sus enseñanzas. Pero estos judíos no podían comprender por qué, siendo hijos de Abraham, necesitaban ser liberados, porque ellos aseguraban que ellos no eran esclavos de nadie, eran hijos de Abraham. Entonces no comprendían que con cada pecado cometido, ya fuera por ellos o por sus ancestros, o por su ciudad, o por su nación, había una maldición espiritual que era atraída por una iniquidad que ellos tenían. Y miren ahí en los religiosos, era una iniquidad de religiosidad, una iniquidad de idolatría, porque aunque ahí no adoraban dioses, decía que solamente Jehová era uno, pero eran idólatras y religiosos, porque adoraban el Torá y sus leyes humanas. Entonces, lo que vigilan los sacerdotes se hacía, pero malinterpretaban las escrituras muchas veces. Entonces, allá había una iniquidad de religiosidad, de fariseísmo y de legalismo. Y Jesús vino a decir, ¿sabes qué? Ustedes no son libres. Ustedes están prisioneros. Ustedes necesitan conocer la verdad porque la verdad los va a hacer libres verdaderamente. ¿Amén? Continuamos. Y bueno, en el caso de nosotros, volvemos a caer en el mismo juego, en el mismo error. ¿Por qué? Porque nosotros los creyentes hemos nacido de nuevo, hemos recibido el perdón de nuestros pecados por medio de la obra redentora de Cristo, ¿verdad? En la cruz. Pero necesitamos hacer efectiva en nuestra vida esta salvación y esa liberación. ¿Cómo puedo hacer efectivo esto? Dice que al confesar, al arrepentirnos y al romper con toda iniquidad ancestral y con toda maldición generacional. Ese es el secreto para hacer efectivo lo que Cristo está en la cruz del Calvario. Ya está hecho todo. Ahora yo confieso mis pecados, yo me arrepiento de mis pecados, yo rompo con todo pacto y si hicieron pactos mis ancestros, los rompo para que se haga efectiva en mí la obra redentora de Jesús. Así que Jesús no solamente Jesús no llevó solo nuestros pecados a la cruz, ¿verdad? Dice que también llevó nuestras enfermedades, pero en realidad Él no nada más hizo eso, dice que también se llevó nuestras iniquidades y nuestras maldiciones. Entonces, si todo eso Él llevó a la cruz, ahora yo lo voy a confesar, ahora yo lo voy a declarar. Señor, yo renuncio a esta raíz de iniquidad, de drogadicción, renuncio a esta raíz de iniquidad de alcoholismo, renuncio a esta raíz de iniquidad de endeudamiento, de miseria, de pobreza, de enfermedad. Yo seguido estoy enferma por ejemplo, mm, de presión alta, presión baja, de dolores siempre de los huesos, o siempre estoy enferma del hígado, me duele, o de los riñones, seguido tengo infecciones de los riñones, o como decía una hermanita ahorita, yo siempre estoy enferma de la garganta, porque mi mamá también siempre padecía de eso. Entonces ya te estás dando cuenta que ahí hay algo que es consecutivo, y cuando es consecutivo, es porque es una iniquidad reciclable, se recicla continuamente. Entonces, eso son maldiciones, ¿verdad? Las cuales si Cristo ya las clavó en el madero, pues yo también agarro todo y lo confieso con mi boca para que se vaya también a la cruz de Cristo, ¿verdad? Para que nosotros pongamos en los pies de Jesús esa maldición, como dice Gálatas 3:3. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose hecho maldito por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. O sea, dice que Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, y lo hizo por amor a nosotros.
ya está hecho. Es tu herencia, es mi herencia lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Hagámoslo efectivo. Miren, ayer, por ejemplo, les comentaba, se tuvo que leer el testamento de mi mamá por medio de un abogado que no leyó el testamento. Cuando lee el testamento son las cláusulas y la voluntad de mi madre lo que se leyó. Ahora nos toca a nosotros aceptar lo que ella dejó, reclamar lo que ella dejó, porque si es herencia, no la reclamo y yo nada más digo, ay, la leí, la leyó el abogado, la leyó el notario, ahí está. Pero si no reclamo, yo no reclamo lo que dejó el testador, ¿cómo voy yo a tomar posesión de algo que no reclamo? Y ya está hecho en la cruz del Calvario nuestra liberación. Entonces yo tengo que hacerla efectiva reclamando esa herencia de salvación y de vida eterna y de liberación, entregando toda mi iniquidad a Cristo, renunciando y confesando mi maldad, arrepintiendo de mis pecados, haciendo efectiva esa herencia. Ya está ahí, pero no la he tomado. Entonces, una cosa es tener conocimiento y otra cosa es aplicar ese conocimiento a mi vida. Así que, por tanto, aunque nosotros hemos cosechado las consecuencias del pecado de Adán, ¿verdad? Traemos la iniquidad de Adán y Eva, pero también ahora en Cristo estamos recogiendo los beneficios de la promesa de Dios a Abraham, de que todas las familias, todas, ninguna quedaba fuera. Todas las familias de la tierra serían bendecidas por medio de él. Pero sí, los demás no quieren tomar esas bendiciones por ignorancia, no las toman o porque están en pecado, no se hacen efectivas. Entonces yo digo, ya estoy cansada de vivir repitiendo lo que hicieron mis ancestros y viviendo como vivieron mis ancestros. Yo digo, ya no quiero, yo ya no quiero esta vida. Yo quiero vivir una vida plena, aún en los últimos años de mi vida que me queden, quiero tener paz, quiero vivir en paz. Entonces yo me arrepiento, yo perdono, yo pido perdón y yo decido confesar, reclamar lo que Cristo es en la cruz del Calvario. Amén. Continuamos. Así que por ello es necesario creer que Jesús, por medio de su muerte vicaria, de su sangre derramada y por su resurrección victoriosa, nos hizo libres porque Él llevó todas y cada una de nuestras maldiciones de la cruz. Aunque el diablo diga, no, yo tengo derechos legales. Ah, ¿tienes derechos legales? Ah, pues yo ahora los cancelo en el nombre de Jesús por la sangre del Cordero. Y en el nombre de Cristo voy a renunciar y los cancelo. Si alguna vez el diablo te recuerda tu pasado, dices, pero no te das cuenta, esto es pasado. Me está recordando algo que Cristo ya pagó en la cruz y que yo acepté ese pago. Porque por fe yo creí que Cristo ya me liberó y me sanó y me rescató. Entonces, ya no me interesa que tú me vengas a recordar mi pasado porque el pasado ya Cristo lo borró por medio de su sangre. Por eso dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Y en Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. O sea, si tú crees en Cristo Jesús, recibes la bendición de Abraham. Las promesas que le dio a Abraham antes de que viniera Jesús al mundo, las estás
recibiendo, las estás haciendo efectivas en tu vida como tuyas a causa de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Así que, aunque siempre habrá una causa que va a originar la maldición, que normalmente es transmitida por el linaje sanguíneo, ¿se acuerdan? Todo vino por medio de por línea sanguínea. Una iniquidad siempre entra por una línea sanguínea. Del lado de mamá, del lado de papá, del lado del abuelo, de la abuela, materna y paterna. O sea, tenemos serios problemas porque no nada más tengo la línea sanguínea de mi papá y de mi abuelito y de mi abuelita paterno, sino que también tengo la iniquidad que heredé de la abuelita, de mi mamá, de mi abuelita, mi abuelito, mi bisabuelita del lado de mi mamá. Entonces, estamos seriamente problemados porque tenemos iniquidad de ambos lados. Por eso, al hacer nuestro árbol genealógico, yo voy a poner ahí qué sé del abuelito, de la abuelita, del bisabuelito, bisabuelita, qué sé en cosas fuertes de mi padre, mi madre, del lado de mamá, y luego también lo mismo del lado de mi papá, y ahí voy a empezar yo a identificar cómo, qué cosas hago yo, qué repito yo, y ahí hasta las enfermedades, y ahí es donde nosotros comenzamos a renunciar, ¿sí? Así que nosotros por ser hijos obedientes, vamos a ser libres, hermanos. Afortunadamente, vamos a ser libres porque vamos a empezar a romper y a cambiar por bendición lo que envió Satanás de maldición para que nosotros recibamos la bendición de Dios. Y entonces Cristo, por medio de Jesucristo, nosotros podamos romper con todo yugo para ser verdaderamente libres. Porque no hay ninguna maldición que tenga más poder que Dios. Porque Jesús vino a liberarnos de la maldición de la transgresión de Adán y Eva, pero también de la transgresión y maldición de nuestros bisabuelos, abuelos y papás. Y a través de Cristo recibimos esa libertad eterna. Y Pablo dice en Romanos 5, 16, 17, pues si por la transgresión de uno, o sea, de Adán, solo reinó la muerte, de uno solo reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea, ya recibimos la transgresión, la iniquidad de Adán y Eva. Y por causa de él vino la muerte eterna. Pero viene Cristo y por causa de Cristo ahora recibimos la abundancia de la vida, la gracia y el don de la justicia. Todo el que cree en el Hijo de Dios recibe bendición, abundancia, gracia y don de justicia. Por tanto, yo tengo que renunciar, arrepentirme, confesar y declarar mi libertad, ¿verdad? Todo en Cristo Jesús. Para romper estas maldiciones, siempre nuestra fe debe estar puesta en Cristo y en Él vamos a ser más que vencedores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos libres por medio de esa fe que tenemos en Jesucristo, en lo que hizo en la cruz del Calvario, en su muerte, en su resurrección, en su sangre preciosa. Y creyendo todo esto nos damos cuenta que las tinieblas ya no tienen poder sobre nosotros. La realidad de los hechos es que estamos seriamente problemados, aunque estamos en Cristo. Y seguimos con esas raíces de iniquidad y con estas maldiciones, pero ya estamos viendo cómo renunciar, ¿no? Ya estamos viendo cómo romper, confesando con nuestra boca y renunciando y arrepintiéndonos, perdonando y pidiendo perdón, ¿verdad? Todo en el nombre de Jesús, apelando a la sangre del Cordero.
Y Jesús dice en Juan 8:36, así que si el Hijo los liberare, serán ustedes verdaderamente libres. Vamos a ser verdaderamente libres si creemos que Jesús nos puede liberar. Amén. Así que si nosotros leemos la Biblia atentamente, nos vamos a dar cuenta que Dios nos da las armas espirituales para que cada uno de nosotros podamos romper las maldiciones y los traumas generacionales que están corriendo en nuestro ADN, en nuestra genética, ¿verdad? En nosotros y en nuestra familia. Y de esa manera, al romper con ellas, vamos a cambiar el curso de nosotros, de nuestra vida y de nuestros descendientes hasta 1000 generaciones. Tú puedes ver ahorita la situación de tus hijos y te das cuenta que heredaron tanto de tu problema, tus enfermedades, tus conflictos, los de tu esposo, tus enfermedades de él, así. Entonces, al romper con todo y al renunciar a todo, le voy a quitar el derecho legal al diablo de que siga destruyendo a mí, destruyéndome a mí y a mis generaciones. Aquí va a ser libre el que quiera ser libre, porque tenemos todo, la herramienta, las armas espirituales para ser verdaderamente libres. Aquí no es en nuestro nombre, aquí no es por nuestros méritos, aquí no es porque yo tengo mucho conocimiento, aquí no es porque yo estudié teología, aquí no es porque estudié la facultad de bíblica, aquí no. Aquí es por el conocimiento de la verdad y mi fe de que es verdad que Cristo hizo todo en la cruz del Calvario para que yo fuera liberado. Y que yo, mi trabajo, el mío, mi parte que me corresponde es reconocer mis pecados, confesar mis pecados, arrepentirme de mis pecados y de la iniquidad ancestral y renunciar, cerrando ciclos para que nunca más vuelvan a reciclarse, porque no tienen ya derechos legales, a menos de que yo se los siga dejando, autorizando, porque yo no trabajo. Yo digo, pues sí, tengo este problema, pues sí, estoy mal, pero pues ¿qué hago? ¿Cómo que qué haces? Ponerte a renunciar, ponerte a investigar tu árbol genealógico y hacer ese cuadro, poner el nombre de cada maldición y sus frutos y renunciar, arrepentirse, renunciar y pedir perdón. Y establecer, como dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, declarar la palabra y declarar que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús con el nuevo ADN de Cristo, ¿verdad? Continuamos. Y bueno, primero lo que podemos hacer es que la palabra de Dios, sobre todo la palabra de Dios, nos enseñe que para ser libres de toda iniquidad y maldición generacional, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que es la de arrepentirnos de nuestros pecados y del daño que causamos a otro. Y debemos hacerlo todo en el nombre de Jesús. Nada más hay que recordar qué hicimos, porque nosotros con nuestra iniquidad, con nuestras ataduras, ligaduras y con nuestras maldiciones, herimos a otras personas también. Entonces, ¿a quién lastimaste? Pues acuérdate, entrégalo para que tú seas libre de todo eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos va a enseñar a ser libres
verdaderamente libres. ¿Sí? Continuamos. Y Dios nos da la oportunidad de ello. Dios nos da la oportunidad y es una nueva oportunidad en Cristo Jesús, ¿verdad? Y la obediencia a Cristo va a reflejar la profundidad de nuestra relación con Él. Así que si no hay un cambio de actitud, no hay un arrepentimiento genuino. O sea, voy a parecer periquito repitiendo estas enseñanzas. Estamos estudiando desde hace, ¿qué serán? Más de un año. Todo lo que estudiamos durante este año, los módulos, lo he puesto en obra, lo he practicado. Entonces, ¿cómo voy a ser libre? No, pero que yo estoy renunciando a esto y así. Por sus frutos nos conocerán. Si no hay un cambio de actitud, no hay un arrepentimiento genuino, porque ese arrepentimiento genuino nos va a llevar a ser libres, verdaderamente libres, y disfrutar de todo lo que dice Jesús que tenemos derecho. En Hechos 3:19 dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. ¿Cómo se van a borrar mis pecados si no me arrepiento? Genuinamente. Y todo para qué, dice el Señor, a fin de que tengamos tiempos de refrigerio y vengan de la presencia del Señor. No hay otra manera. No hay otra manera. Así que tenemos que arrepentirnos. Fíjense, otro paso importante, ¿verdad? Hacia el perdón, bueno, más bien un paso importante es el perdón hacia los demás. Ya eso lo vimos en la iniquidad, o más bien en la atadura de la falta de perdón. Yo voy a investigar cómo era mi bisabuelo, mi bisabuela, materno y paterno. Cómo era mi abuelo, mi abuela, paterno y materno. Yo voy a investigar lo que era mi papá y mi mamá, pero no para juzgarlos, sino para perdonarlos. Y para ponerme en la brecha ahí delante de Dios y decirle, ¿sabes qué, Padre? Yo perdono lo que acabo de descubrir que heredé de ellos, porque mis bisabuelos, abuelos y padres abrieron la puerta a la iniquidad y como consecuencia la maldición me cayó a mí y a mis generaciones. Yo te pido perdón a nombre mío y a nombre de mis familiares, de mis bisabuelos, abuelos, padres y mío, te pido perdón porque nosotros abrimos la puerta desde la primera hasta la cuarta y aún en la 10ª generación y la maldición nos alcanzó. Y ha causado tanto daño y dolor a nuestra familia. Y hoy renuncio a esa iniquidad, a esa maldición y a todo lo que mis ancestros hicieron pactos con el diablo. A lo mejor lo hicieron consciente o inconsciente. Y también pido perdón si mis ancestros mataron a alguien, hirieron a alguien, despojaron a alguien.
todo el daño que hayan hecho y que ahora lo estoy heredando yo. Y como les decía yo hace 8 días, pido perdón si alguno de mis bisabuelos, abuelos o padres mataron a alguien y sus manos se mancharon de sangre y lo hemos alcanzado nosotros hasta la 4ª generación y nuestras manos también están llenas de sangre, aunque nosotros no teníamos nada que ver en esto, pero nos alcanzó la iniquidad de la muerte. Por eso el diablo está aferrado a que tiene derechos legales por el homicidio, el asesinato, el suicidio que cometieron nuestros ancestros. Y por eso el espíritu de muerte nos anda persiguiendo. Entonces rompemos con ese ciclo, atamos ese espíritu de muerte, cancelamos todo derecho legal que tenga y pedimos perdón si asesinaron a alguien, nuestros ancestros. Perdón, Señor. A nombre de ellos, perdón. Pero yo me lavo las manos con la sangre del Cordero para que la muerte ya no me esté persiguiendo en accidentes, en enfermedades, en amenazas de muerte con enfermedades, con tragedias, con accidentes aéreos, terrestres, marítimos, como dijimos, ¿verdad? Quirúrgicos, domésticos, que casualmente me ocurren, porque el diablo dice, estarás muy en Cristo, pero hay un derecho legal por los pactos. Es tan terrible la iniquidad que a menos de que yo pida perdón y me arrepienta y renuncie todo en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero, voy a ser, es la única manera de ser libres. Así que después de todo, recordemos también, para no juzgarlos, que ellos también heredaron la iniquidad de sus ancestros. Ya dijimos, fue la 1ª, 2ª, 3ª, 4ª generación. Terminan ahí y como no se arrepintieron, no rompieron las maldiciones ni los pactos, continuamos 1ª, 2ª, 3ª y 4ª. Si tú no te arrepientes también, vuelve a empezar tu hijo con tu nieto, bisnieto y tataranieto hasta la 4ª generación, y esto no se va a acabar hasta que no lo cortes. Y si no quieres que a partir de ti los demás sigan con lo mismo, hay que romperlo ya, hay que parar esta iniquidad, hay que renunciar, hay que pedir perdón, hay que perdonar, hay que arrepentirse y hay que cancelar todo aquello que tiene derechos legales y parar esta iniquidad y cerrar todas las puertas y todo acceso al cual el diablo tenga derecho. Se acabó, no más. Cerrar los ciclos para que no se vuelvan a transmitir de generación en generación, ¿verdad? Porque ellos tampoco tuvieron la culpa, también lo heredaron. La única culpa que pudieron haber tenido es que no tuvieron el conocimiento de cómo ser libres, ¿verdad? Así que Mateo 6, 14, 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre va a perdonar sus ofensas, ¿verdad? Entonces, tenemos que pedir perdón a nombre de nuestros ancestros y propio, y arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra iniquidad que heredamos y romper con ella para siempre. Todo en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero. Y esa es la ventaja que tenemos nosotros. Ya Cristo y todo hizo la cruz, ya puedo ser libre. Ahora, vamos a ver estos puntos. ¿Cómo le hago? ¿Cómo rompo las maldiciones de mí y de mi familia? Vamos a ver por incisos, ¿verdad? Lo pusimos por incisos.
Primeramente, antes de renunciar a toda maldición generacional, debemos tomar autoridad en el nombre de Jesús y aplicar la sangre de Cristo, ¿verdad? En nosotros y en toda nuestra familia para romperla. O sea, yo no voy a empezar así de, ay, bueno, renuncio. No. ¿Sabes qué, Señor? Yo apelo a tu obra redentora. Yo apelo al nombre de Jesucristo, que es el nombre que es sobre todo nombre, porque se le ha dado a Cristo todo poder, autoridad y dominio en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ¿no? Y yo declaro en el nombre de Jesús que tomo autoridad en este nombre y también activo, aplico la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario sobre mí y toda mi familia para comenzar a romper con la iniquidad y con las maldiciones. ¿Sí? Inciso B. Debemos primeramente reconocer qué maldición es. O sea, como yo ya vi en mi árbol genealógico y estoy rompiendo con esas iniquidades por nombre, entonces cuando yo ya vengo a renunciar, pues yo ya sé qué maldiciones ya la ubiqué. Entonces debo reconocer qué maldiciones y decir en voz alta su nombre para romperla y confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Pero yo voy a decir el nombre de la maldición, ¿verdad? Renuncio a toda maldición ancestral, generacional, de miseria, pobreza, de escasez, de impureza sexual, de enfermedad, cáncer, diabetes, en fin, para romper con esa raíz de iniquidad, de abandono, de rechazo, de repudio, de divorcio, de qué sé yo, lo que hayan ustedes ubicado y detectado de sus ancestros. Inciso C, debemos pedirle a Dios que nos perdone y que nos libere de toda maldición generacional que haya resultado de las malas acciones de nuestros ancestros y de las propias. Como ya estoy ubicando en qué pecaron, como ahorita les decía, ¿no? Que en el caso de la abuela de mi ex esposo, pues parece que yo encontré 12 actas de defunción de niños menores de 1 año. Y eso es ilógico. Y las encontré cuando murió ella, que anduvimos revisando su ropero. Se las enseñé a mi esposo y le dije, ¿cómo? 12 actas de defunción de niños menores de un año. ¿Qué pasó aquí? Y cuando mi suegra se vino a quedar aquí conmigo, que también murió joven, ella me contaba pues lo que hacía la mamá cuando estaba embarazada, o sea, la bisabuela de mis hijos, cómo se golpeaba el estómago, cómo entonces ahí hay una iniquidad de muerte, de homicidios, y ahí es donde mis hijos tienen que renunciar a eso porque tienen las manos llenas de sangre. No lo hicieron ellos, pero hay un derecho legal y hay que cortarlo. Así que debemos pedirle perdón a Dios para que nos libere de toda maldición generacional que haya resultado de las malas acciones y decisiones de nuestros ancestros, incluso de las propias, ¿verdad? Porque nosotros también estamos cometiendo nuestros propios pecados a causa de la inclinación de la iniquidad y de las maldiciones en las cuales estamos. Inciso D. Si alguno de nuestros antepasados se involucró de alguna forma en el ocultismo, o nosotros mismos, debemos pedir perdón a Dios, de arrepentirnos y renunciar a toda iniquidad que nos llevó a pecar contra Dios, porque nosotros dejamos a Dios por ir a seguir a Satanás, ¿verdad? Entonces, cuando descubrimos que hay una iniquidad de ocultismo, porque nuestros ancestros anduvieron en estas cosas, y a lo mejor nosotros también volvemos a hacer lo mismo, pedir perdón, arrepentirnos, renunciar a toda iniquidad que se llevó a cabo y vamos a andar sacando
y destruyendo todo objeto maligno que nosotros tuvimos que, en su momento, si anduvieron en el ocultismo, que collares, pulseras, libros, imágenes relacionadas con la maldición del ocultismo. Y ahí, si le echamos aceite y declaramos que queda anulado esa iniquidad, y nosotros lo destruimos en el nombre de Jesús, eh, sacando de todas esas cosas, ahí vamos a declarar junto con las cosas que vamos a ungir, vamos a echarle aceite y vamos a declarar que queda anulado todo pacto que hayan hecho con el ocultismo, y renunciar a la raíz de iniquidad y ocultismo, rompiendo cualquier pacto que hayan hecho tus ancestros con el diablo en el nombre de Jesús, y aplicando la sangre de Cristo en nuestras vidas y pidiéndole a los ángeles que nos acompañen para romper con todo eso. Porque cuántas personas no han hecho pactos sin querer o no se dan cuenta al momento de que van y se hacen limpias, ¿no? Inmediatamente tienes contacto con el ocultismo. Ay, que me leyeron las cartas, renunciar a que tú hayas ido con alguien que te leyera las cartas, que te leyeron la mano, que te leyeron el café, que jugaste con la cuija, que fuiste a que te hicieran una limpia con huevo o con plantas, que según era magia buena, era magia blanca. No existe magia blanca, ¿verdad? Magia es magia, pecado es pecado. Entonces, cualquier contacto que hayamos tenido con las tinieblas, y si nuestros ancestros, que normalmente aquí en México, pues casi todos, los bisabuelos, abuelos y hasta papás, han tenido contacto con el ocultismo, con tener em, que han ido con brujos, ¿no? Entonces yo creo que en México todos, yo creo que todos nuestros ancestros tuvieron eso de ocultismo, y aunque nosotros no lo hayamos hecho, pero pues volvemos a lo mismo, lo heredamos por medio del ADN, por medio de la genética. Entonces, si por ahí descubren lo de que tuvieron pactos con el ocultismo, a romperlo y renunciar, ¿verdad? Como lo hemos dicho. Pidiéndole perdón, igual en cada caso, pidiendo perdón por nuestros ancestros, por nosotros mismos y así. Inciso E, si hemos heredado, y bueno, si nosotros sabemos qué iniquidad heredamos específicamente de nuestros antepasados, mm, por ejemplo, vicios, perversiones sexuales o cualquier transgresión que no puedo decir por YouTube, porque sabemos que no podemos decir muchas cosas, pero bueno, yo ahí puse transgresiones y etc. Tenemos que confesar y pedir perdón a Dios específicamente por esa iniquidad. Ustedes sí pueden decirlo allá en lo secreto, ¿verdad? Para romper con la maldición actual que hay en nuestra familia. Simplemente obsérvate tú, observa tu casa, tus hijos, tu esposo, observa cómo está el ambiente de tu casa, y ahí vas a darte cuenta cómo opera una maldición y cómo tiene derechos legales el diablo en ciertas cosas, no en todo, porque ya Cristo está en tu vida, y aunque no los demás no hayan creído en Cristo, pero volvemos a lo mismo, tú eres luz en medio de las tinieblas, y cuando entra la luz, las tinieblas huyen. Por eso empezamos a tener problemas con nuestra familia, porque como tú eres luz, ya las tinieblas no tienen nada que ver con las tinieblas, con la luz. O sea, como tú eres luz, ay, hasta ay, me molesta tu luz, ¿verdad? Pero ahí nosotros, como vamos a hacer luz, las tinieblas van a poder disiparse, y ahí vamos a ver, porque cuando no hay luz no vemos qué cosa está mal puesto, tirado o descompuesto, o que hay basura o no hay basura, ¿verdad? Y cuando ya está la luz vemos, ay, caray, ni me había dado cuenta cómo estaba esta situación. Y la vas a ir descubriendo poco a poco, y con estas enseñanzas vas a poder estar renunciando y renunciando y renunciando.
Continuamos. Inciso F. Hay que romper y renunciar con cada maldición generacional del linaje del padre y de la madre, pidiendo perdón a Dios por ellos otra vez, ¿verdad? Y es importante que confesemos a Dios del pecado de nuestros antepasados. No puedes decir, pero no, yo no lo hice. ¿Por qué voy a pedir perdón por lo que hizo mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuela, mi bisabuelo, mi bisabuela? Es que tú lo traes en el ADN, lo traes en la genética. Es más, cuando ellos lo estaban haciendo, tú ya estabas ahí, tú ya estabas ahí, estabas a un lado espiritualmente hablando, estabas ahí cuando tu bisabuelo estaba pecando, ahí estabas tú porque tú eras parte de esta generación. Y aunque tú no lo hiciste, tú tienes que pedirle perdón a Dios por lo que hicieron ellos. Y renunciar, renunciar, renunciar por lo que hicieron ellos, como si fuera propio, ¿verdad? De esta manera voy a empezar a ser libre, porque me voy a apropiar de la iniquidad de mis ancestros, y como yo ya estoy en Cristo, yo voy a renunciar por ellos, porque a lo mejor ya se murieron, pero la iniquidad continuó en el ADN, continuó en la genética. La maldición no se fue porque se murió tu papá, tu mamá, tus abuelitos. Miren, ahora que falleció mi mamá, ahora digo, ya se murió mi mamá, ya no va a haber divisiones, no va a haber cosas así, ¿no? Como luego había, pero no, ahí está. La iniquidad está en nosotros, porque es un derecho legal que tiene el diablo. ¿Y por qué tiene derecho legal? Pues porque venía de la primera a la cuarta, aún en la 10ª generación. Entonces, como yo no he roto con nada de eso, pues lógico que tiene derechos legales. Pero ya estoy en Cristo y Cristo ya murió en la cruz, ya hizo todo en la cruz. Sí, pues todo aplícalo, de verdad. Ve a la cruz y toma todo eso, aplícalo a tu vida y en el nombre de Jesús renuncia a todo, porque tú tienes derecho el poder más bien, a renunciar por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y yo lo tomo, lo aplico y lo hago efectivo en mi vida. Esa es la ventaja que tenemos los que estamos en Cristo. Pobres de aquellos que no tienen a Cristo y mira cómo andan con las iniquidades. Pero nosotros ya tenemos esa ventaja de tener conocimiento de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y que yo puedo tener acceso a los beneficios de esta cruz y poder tomar toda no digamos herramienta, pero todos los beneficios con los cuales yo me puedo defender. Amén. Continuamos. Vamos en la G. Dice, si hay alguna maldición a través de un brujo o siervo de Satanás que fuimos a visitar para hacernos limpias, tenemos que usar la palabra de Dios para cancelar todo y renunciar y revocarle. O sea, no hay nadie, estoy segura que no hay nadie que no hayamos ido a que nos hicieran una limpia. Contados son los que, no, yo nunca fui, ¿verdad? A lo mejor no tenían esa iniquidad del ocultismo, por eso nunca fueron a ver brujos. Pero, por ejemplo, en mi caso, con mis bisabuelos, abuelos, todos, ellos no practicaron la brujería, pero iban a que les hicieran limpias. Entonces, yo traigo eso, yo renuncio a eso, ¿verdad? Ahora, si algún brujo te maldijo, pues en el nombre de Jesús revoco. Y yo declaro que a causa de lo que Cristo hizo en la cruz, a causa de tu sangre, ya fui justificado, reconciliado, adoptado y glorificado. Y como dice Colosenses 2:14, Él ya anuló todo el acta de los decretos que había contra nosotros, que no será contraria, la quitó del medio y la clavó en la cruz.
eso queda revocado. Yo declaro la palabra de Dios. A mí me maldijo un brujo, a mí me maldijo un siervo de Satanás. Yo declaro que nadie puede maldecir lo que Jehová ha bendecido. Y que cuando Jehová bendice no añade tristeza. Y que las maldiciones, que las bendiciones de Jehová no pueden ser revocadas. Y que si el diablo, más bien un demonio que está en el cuerpo de ese brujo, de ese siervo del diablo, usó la boca de esa persona para maldecirme, la revoco en el nombre de Jesús, porque Cristo en la cruz me liberó. Y por su sangre estoy libre. Entonces estoy revocando con la palabra de Dios la maldición. Amén. Continuamos. Ahora volvemos a lo mismo. Perdona a tus padres. Porque ellos también tuvieron infancias difíciles de las cuales no sanaron. Y si ellos no quieren aceptar a Jesús, no pueden cambiar. Así que no trates de cambiarlos, ¿verdad? Pero tú que estás consciente de que en Cristo Jesús podemos renunciar a todo ciclo repetitivo, pues hazlo tú, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a perdonar, a bendecir toda maldición que salió de la boca de nuestros papás. Lo que te hayan dicho desde niño. Eres un burro, eres esto, eres el otro, tú nunca vas a llegar a nada, tú esto, tú lo otro, tú aquello, ojalá cuando te cases esto, ojalá que te mueras pronto, no me obedeces, por desobediente te va a ir bien mal, en el camino te va a pasar algo por desobediente, entonces maldición tras maldición, tras maldición. Y así como me juzgas, a ti te va a ir peor, y no sé qué tanto sale de nuestra boca como padres, sobre todo cuando estamos enojados, que luego no anulamos ni cancelamos. Y los hijos se quedan con esa maldición. Entonces, no voy a reclamarle a mi papá porque no va a cambiar, porque ellos no quieren en este momento aceptar a Jesús y ni siquiera están sanos. Pero yo sí estoy sana, porque yo ya estoy en Cristo. Y yo estoy aprendiendo que yo debo renunciar y puedo cancelar porque yo voy a trabajar con las raíces y decido perdonarle a mi mamá, decido perdonar a mi papá porque ellos son autoridad. Y cuando una autoridad te maldice, tiene mucho poder en el mundo espiritual. Pero sí la puedo revocar, sus maldiciones de ellos, de mis padres, de esa autoridad, la puedo revocar con la palabra de Dios y en el nombre de Jesús y por su sangre. Así que yo perdono, bendigo a la persona que pronunció y produjo maldición en mi vida, especialmente si fueron mis padres. Yo sé que hay muchas cosas que hicieron nuestros padres, que declararon nuestros padres contra nosotros, consciente o inconscientemente, y decidimos perdonarlos, bendecirlos, pero también revoco las maldiciones que salieron de su boca, consciente o inconscientemente. Si lo dijeron eh, conscientes de lo que decían o si por enojo en un momento dado hablaron de más y no se arrepintieron. Y la maldición, como es viento, pues nos alcanzó, ¿verdad? Inciso I, vamos a orar para que cualquier influencia demoníaca sea eliminada de nuestra vida y de nuestra línea sanguínea para que nunca vuelva a reciclarse. ¿Ya se dan cuenta cuánto estamos, todo lo que vamos a tener que trabajar? Es mucho lo que tenemos que hacer, pero ahí están ya los pasos a seguir. Ve paso a paso, renunciando, haciéndolo. No es de la noche a la mañana, no es en un día, pero ya tienes ahí una guía de cómo hacerlo para renunciar y romper.
Y si yo quiero ser verdaderamente libre, y yo tengo pasión por ser libre, y yo tengo una prisa por ser libre, lo voy a trabajar. Lo voy a trabajar y voy a avanzar lo más que pueda en el nombre de Jesús. Así que oremos para que cualquier influencia demoníaca que yo perciba sea eliminada de mi vida y de la línea sanguínea, para que mis hijos no hereden lo mismo que yo, así para que no vuelva a reciclarse. ¿Qué influencia demoníaca tú has percibido que tienes? Heredada de tus ancestros. Eres iracundo, te alteras bien rápido. Eres mentiroso, de repente mientes. Eres obsesivo hasta en la limpieza. O sea, el perfeccionamiento es de una persona narcisista, soberbia y arrogante. Fíjense qué cosas. El ser tan perfeccionista que no, ni un polvito, ni nada mal acomodado, ni no hay arrugas, todo bien planchado, y no pases por aquí, acabo de trapear, y no te sientes, y no es, eso no es de Dios. Está bien la limpieza, está bien que seamos ordenados, pero cuando ya raya en perfeccionismo es porque tú eres ególatra, eres narcisista, manipuladora, controladora, chantajista, y porque tienes una amargura tremenda en tu corazón. Hay una influencia que te hace actuar de esa manera. Entonces hay que romperla, renunciar. Y eso no quiere decir que yo no sea ordenada, ¿eh? A mí me gusta el orden, me gusta tener mi casita arreglada, a mí me gusta tener mis cosas arregladas. A mí me gusta, por ejemplo, aquí en las clases yo digo, tengo que tener esto en orden, tengo que preparar esto así, tengo que preparar lo otro así, así se debe de dar la enseñanza. No es que sea perfeccionista, no, sino que soy ordenada porque normalmente cuando tienes una responsabilidad, por ejemplo, de dar enseñanza, y no me dejará mentir la hermana Consuelito también, o Martita, que también era maestra, todas las que han sido maestras, ya sea en el mundo seglar o en el mundo espiritual, en cuanto a cristianismo o en la escuela normal, no me dejarán mentir que nosotros somos personas que nos gusta dar enseñanza, pero con información correcta y prepararnos primero, preparar la clase, preparar, informarnos para no estar dando enseñanzas de que yo me imagino, yo creo o escuché por ahí sin haberme informado si era correcto o no. Esta es una gran diferencia a ser perfeccionista, porque llega un momento en que ahí ya es una influencia diabólica. Y esa es una cosa, una parte. Ahora, si eres una persona narcisista que tú dices, yo soy perfecta, yo estoy enamorada de mí misma, yo soy la mejor y los demás no, ahí ya tienes serios problemas de jezabelismo. Y hay que tener mucho cuidado. Lo que hace un espíritu de Jezabel es destruir, derribar la vida de los demás. Ajá. Entonces, ¿qué influencia hay? Si tú la notas, renuncia a ella, ¿verdad? Y inciso J, vamos a cerrar puertas al enemigo. Vamos a renunciar a la iniquidad ancestral y a toda maldición generacional en el nombre de Jesús, como lo estamos viendo, ¿verdad? Pero vamos a cerrar la puerta a todo ciclo de raíz de iniquidad en cualquier área, hermanos. En el área física, que pueden venir enfermedades, en el área económica, que pueden venir maldiciones de pobreza, de robo, de despojo, de saqueo, de endeudamiento, de consumismo. En el área espiritual, que puedan venir dudas, incredulidad, falta de fe,
y en el área emocional, en la cual yo pueda tener así esquizofrenia, locura, pueda tener yo pensamientos de suicidio o pensamientos de asesinato, o pensamientos de destrucción, qué sé yo, hermano, todo lo que pueda venir de ciclos de raíz de iniquidad de nuestros bisabuelos, abuelos, papás, que ustedes identifiquen cuando hagan su árbol genealógico en cualquier área donde ustedes noten algo raro, que no es de Dios, que es algo que es pecado, que es transgresión a Dios. O sea, ir a estar viendo películas obscenas, estar yendo a consultar con hechiceros, con brujos, por donde el enemigo quiera entrar, ahí yo voy a romper con ese ciclo. Cierro la puerta de la raíz de iniquidad, de desamor, de falta de perdón, de orfandad, de rechazo, porque hay personas que son rechazadas por todo el mundo y eso no es natural. Una cosa es que le caigas mal a alguien, ¿verdad? No eres monedita de oro para que caerle bien a todos, pero que a todos les caigas mal, ahí es donde dices, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Por qué mi persona siempre la evaden, no quieren nada conmigo? ¿Qué hay? Hay una maldición a donde dice que son espíritus de rechazo y de orfandad y de temor al rechazo, ¿no? Entonces, el temor al rechazo y el rechazo es lo mismo, pero el que tú tengas constantemente temor a ser rechazado y por eso no tengas contactos con las personas, ni te juntes con la gente, porque tienes temor a ser rechazado y hay una baja estima y una conmiseración de, ay, yo soy la víctima, qué sé yo, ¿no? Ahí donde ustedes noten cualquier cosa, renuncien. Renuncien, renuncien, arrepiéntanse, pidan perdón a nombre de sus ancestros, a nombre propio, eh, arrepiéntanse, renuncien y activen la bendición de Jehová, ¿no? En el nombre de Jesús, con la palabra de Dios. Bien, continuamos. Inciso K, pídale al Espíritu Santo que le ayude a cortar con todo ciclo repetitivo de maldición generacional y renuncie a todo patrón de pecado a los que estaba acostumbrado. Yo ya me quiero liberar, rompo las cadenas, pero con la ayuda del Espíritu Santo, porque yo estoy confesando, declarando que me arrepiento, que renuncio y que cierro la puerta a todo pecado a los que yo estaba acostumbrado. Es que es un patrón de vida de las ligaduras y ataduras que dijimos en las enseñanzas pasadas de sanidad interior, ¿verdad? Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo voy a cortar con todo ciclo repetitivo de maldición a causa de la iniquidad que vino y a causa de los patrones de ataduras de pecado a los que yo estaba acostumbrado. Entonces, ya no tengo pretexto de decir, pues así soy. Pues así eran mis hermanos, así son mis hermanos, pues así es mi papá, pues así es mi mamá, o así fue, pues así fue mi abuelito, ¿no? Ya renuncia a que tu, tu patrón de pecados continúe vigente. Está en ti porque Cristo ya hizo todo en la cruz. Aquí ya no hay pretexto de que, pues, que es que le pido a Dios que me quite y no lo hace, pues, ¿yo qué hago? ¿Cómo que haces? Trabajar, renunciar, confesar, arrepentirte, pedirte perdón. Pedir perdón. Es lo que tienes que hacer. Si verdaderamente quieres ser libre y si verdaderamente quieres dejar en libertad a los demás. Si no, va a continuar, terminó el ciclo de primera, segunda, tercera y cuarta y continúa otra vez primera, segunda, tercera y cuarta, como lo han hecho nuestros ancestros hasta el día de hoy que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador y estamos descubriendo la manera de liberarnos, ¿verdad? Aquí ya no hay pretexto, aquí ya no hay, pues, ¿cómo le hago? Aquí están las enseñanzas, pero no se trata de, ay, pues sí
Sí oí, estuvo buena la clase, pero no la puse por obra, no la practiqué, porque entonces jamás te va a funcionar. Inciso y permite que el Espíritu Santo vaya formando cada día en tu vida la imagen de Jesús. Si tú le dices, Espíritu Santo, quita de mí todo aquello y ven a mi vida y revélame la obra redentora de Jesús y muéstrame, dime cómo salgo de todo esto y yo quiero ser más como Dios cada día, cada día, cada día, no más que Dios, sino más como Dios. Y nuestra imagen, nuestro ejemplo a seguir es Cristo. Y Dios lo va a hacer porque tú se lo estás pidiendo. Dentro de tus peticiones es, quiero ser como Jesús. ¿Tú crees que eso te va a negar el Señor a dártelo? Inciso M, mantenga una relación fuerte con Dios a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, porque si nosotros no comemos y bebemos, pues no va a funcionar, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la oportunidad de poder conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. Y esto nos va a ayudar a mantener el contacto con la verdad de Dios y a resistir cualquier influencia negativa que pueda intentar arrastrarnos de nuevo a las maldiciones. ¿Continuamos? Ya no veo. Ya no vemos. Ya no vemos la diapositiva. Dame un segundo. Sí. Es inciso N, hija. N. Dice, es importante reconocer que las maldiciones generacionales son reales y están presentes en la vida del creyente, por lo que debe buscar la liberación de ellas para poder experimentar la plenitud de vida que Dios desea para nosotros y para nuestra familia. Así que reconocer que las maldiciones generacionales son reales y que están presentes en nuestra vida y que por medio de la obra redentora de Jesús puedo ser libre y que eso me va a llevar a la plenitud de vida para que yo pueda romper con todo aquello y ser verdaderamente liberada, yo, toda mi casa, eso me va a llevar a una libertad total para poder estar verdaderamente adherida a Cristo. ¿Por qué? Porque quitándome todo estorbo, como son las maldiciones, esto me va a dar libertad. ¿Sí? Inciso O, por último, el inciso O, dice, después de haber roto las maldiciones generacionales en nuestra vida, vamos a tomar medidas para mantener nuestra libertad, ya que hayamos renunciado este proceso que va a llevar meses, porque vas a ir renunciando a una por una o semanas, qué sé yo, conforme tú puedas y quieras. Esta libertad nos va a llevar y va a evitar que nosotros volvamos a caer en las influencias de las maldiciones, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros siempre estemos pidiéndole al Espíritu Santo, cuando ya renunciemos a cada una de las maldiciones, renunciando a una iniquidad, renunciando a una maldición, inmediatamente mi declaración después de haber confesado, haberme arrepentido y haber renunciado, y haber pedido perdón, yo tengo que pedirle al Espíritu Santo que llene cada espacio y cada vacío espiritual que haya dejado toda la iniquidad y maldición generacional para que ya nunca más vuelva el diablo a tener derechos legales para entrar en nuestra vida y para que ya no vuelva a tocar y a implantar a nuestros descendientes. Amén. Entonces, esto nos va a llevar todos estos pasos que hagamos y practiquemos y pongamos por obra, nos va a llevar a la libertad total. Y
Pablo decía en Romanos 6, 12, 14, no reine pues el pecado de vuestro cuerpo en vuestro cuerpo mortal. O sea, nuestro cuerpo físico, no reine el pecado en nuestro cuerpo físico, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado ya no se va a enseñorear en nosotros, pues ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Continuamos. Así que Cristo, así que nosotros, miren, haciendo todos estos incisos que vimos de estos puntos a trabajar en nuestras vidas, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener un nuevo linaje, que vamos a tener un nuevo árbol genealógico, todo genética ADN de Cristo, por medio de su sacrificio en la cruz, donde toda la iniquidad de nuestros ancestros fue clavada y fue quitada en la cruz del Calvario, como está escrito en Colosenses 2, 13, 14, dice, ya vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ahí es donde vamos nosotros después de haber renunciado a todo esto, a establecer una nueva identidad, un nuevo ADN, una nueva genética a causa de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que Jesús ya anuló todo en la cruz del Calvario, toda el acta de los decretos que había en contra nuestra, que no será contraria desde Adán y Eva, no desde la primera, cuarta y aún de la 10ª generación, no, desde Adán y Eva, para así poder ser libres, ¿sí? Así que por la misericordia de Dios, el nuevo pacto de la sangre de Cristo es efectiva. Esto va a hacer que las consecuencias del pecado de nuestros ancestros no vuelva nunca más a recaer en las futuras generaciones. Y las maldiciones ya no van a tener ningún efecto colateral en la vida de un cristiano que sea obediente. Así que si tú no eres obediente y si tú no cumples con, ¿cómo le hago para renunciar a esto? Pues tienes que confesarlo, reconocerlo, arrepentirte, renunciar y perdonar y pedir perdón. Si tú no haces nada de eso y a detalle, como lo estamos viendo en cada iniquidad, porque tengo flojera o se me hace dificilísimo, ya está todo hecho en la cruz del Calvario. Pero no lo quieres aplicar porque no quieres trabajar a renunciar. Y en Romanos 6, 20, 23, Pablo lo dice claramente. Dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si yo trabajo en esas áreas y me están dando la herramienta o me están dando pasos a seguir por medio de la palabra de Dios y por medio de estos puntos en los cuales, para que yo sea libre, verdaderamente libre de la iniquidad, voy a empezar a trabajar para poder ser libre de lo que heredé de mis ancestros. Porque yo tengo el poder de la sangre del Cordero, el nombre de Jesús y su victoria.
y con eso más que suficiente. Jamás podré yo ser libre en mi nombre, o porque renuncie yo con mis palabras, o porque yo diga, ya no quiero más de este pecado, renuncio. Pero nada más lo hablas y al rato lo vuelves a hacer. ¿Por qué? Porque no estás siendo honesto, porque no es verdad que te estás arrepintiendo. Solamente, como dijimos hace rato, como periquito, repito y repito y repito, pero a mí no me funciona porque no sale de tu corazón. Dice que con la boca confesamos lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Entonces, si con tu boca estás confesando cosas que hay en tu corazón que no son de arrepentimiento verdadero, que nada más repites por repetir o, por ejemplo, aquí en las enseñanzas, tenemos 1 año y meses, 1 año, 2 meses de tomar todas las enseñanzas. Si esas en año y medio no han cambiado tu manera de pensar, tu manera de hablar, de comportarte, quiere decir que solamente escuchaste, pero no pusiste en práctica las cosas. Así que la invitación para que sea efectivo esta liberación es oír y actuar. Pero que lloro, sí, es bíblico orar, pero también actuar. Pon en práctica lo que aprendes, pon en práctica la palabra, pon en práctica tu confesión para que se haga realidad y seas libre, verdaderamente libre. Amén. Bueno, terminamos con esta enseñanza.